Hola, aquí te muestro un ejemplo sobre los promedios. Un poco suave el ejemplo. Mira, el promedio de dos números es 3. Si se duplica el primer número y se quintuplica el segundo número, el nuevo promedio es 9. Los números originales están en la razón. ¿Cuál de esas es? Mira cómo se resuelve. Cuando en un enunciado te hablan solamente del promedio nada más, que lo vas a encontrar en muchos ejercicios, se están refiriendo a la media aritmética. Seguramente por lo que su cálculo es sencillo y todo el mundo lo utiliza por eso. Entonces me están hablando que la media aritmética de dos números es 3. Primer paso, yo tengo que poner un nombre a esos números. Voy a llamarle lo típico. Por ejemplo, así. Para mí, esos son los dos números. Entonces, me están hablando ahí que la media aritmética de ellos es 3. Y para calcular la media aritmética, tú sabes que se suma y se divide entre 2 porque son dos números. Esa media aritmética sale 3. Por lo tanto, simplemente esto lo pasas para allá y tendríamos esto, que es una primera ecuación. Luego me dicen lo siguiente. Algo sucede con esos números. Se duplica el primero. Se duplica el primero. Y el segundo se quintuplica. Este sería el segundo ahora. Y entonces me hablan del nuevo promedio. Eso me indica de que a estas nuevas cantidades se les calcula otra vez el promedio. Como son dos cantidades otra vez, entonces entre 2. Y eso sale 9. Por lo tanto, lo que tengo que hacer aquí es operar simplemente. Esto lo pasas para allá y sería 18. Y este sería la segunda ecuación. Entonces lo que tengo que hacer es ponerme a resolver esas ecuaciones. Resolviendo eso, va a salir que A vale 4 y B vale 2. ¿No sabes resolver un sistema de ecuaciones? De dos ecuaciones con dos incógnitas. Mira el video que hago donde uso un método fulminante para resolverlo. Te dejo por ahí en la descripción el link de ese video para que veas cómo se mata en un ratito ese sistema de ecuaciones. Mientras me voy, ha sido un placer haber estado contigo. ¡Chao!